La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la 301. Esta es la ruta que le lleva a la historia, la cultura y el acontecer de San Miguel en el oriente de la República de El Salvador. Yo soy Lorena Reyes, una entusiasta de la cultura y de la historia de San Miguel, y junto a Marvin Aguilar, nuestro antropólogo cultural, elegimos un recorrido cada domingo para compartir un trozo más de la memoria histórica de nuestra querida ciudad. Hoy nos vamos a subir a una ruta distinta, una ruta que pasa por la educación, por las expectativas familiares, por los silencios sociales. El episodio de hoy se titula Mengalitas en San Miguel. Antes de continuar, solamente quiero que se suscriban si no lo ha hecho y que forme parte de esta comunidad que cada domingo incorpora nuevos contenidos verídicos y certificados por la historia. Mengalita. Marvin, cuando me dijiste vamos a hablar sobre las mengalitas en San Miguel, lo primero que te dije, mengalita. ¿Y eso qué es? ¿Podemos conceptualizar el nombre? Bueno, sí. La idea de hacer el programa de las mengalitas surge porque cuando preparábamos el programa de la Colonia Belén, los 75 años de la Colonia Belén, surgió el tema de doña Leti Tevez. Doña Leti Tevez era la mamá de El Loco Tevez o René Tevez, y que también se llamaba su papá René Tevez. El punto era que cuando queríamos hablar de los personajes de la Colonia Belén, obviamente El Loco Tevez es uno de los personajes de la Colonia Belén, todo el mundo hablaba del papá y del Loco Tevez, pero nadie se acordaba de la niña Leti, que era la mamá de Loco Tevez. Y entonces el tema era, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y qué fue de doña Leti? Porque, no, bueno, o sea, y que nadie se acordaba de... ¿Y cómo era que se llamaba la mamá de Loco Tevez? Siempre lo hicimos cuando se hizo el recorrido. Nadie sabía, es una cosa complicada. Entonces resulta que doña Leti Tevez puede ser, digamos, clasificada como una mengalita migueleña. Entonces, y el tema es que la mengalita es un término colonial que solo pasa en las ciudades, es un tema muy de San Salvador, un tema muy de San Miguel, un tema muy de Santana, quizás un tema muy de San Vicente, que son como, o Sonsonate, que van a ser como las ciudades élites que tuvo El Salvador, y que fueron grandes durante la época colonial. Pero ¿y qué es una mengalita? Una mengalita es una muchacha de clase media o clase baja, que los papás son obreros, son profesores, y que hacen un esfuerzo por ponerle en un colegio de gente adinerada, de gente acomodada, o el colegio más caro de la ciudad, que generalmente eran colegios católicos, si te acordás en esa época. Entonces, y que de monjas o de congregaciones católicas, porque eran, además, donde iban los hijos de las mejores familias de la ciudad, y también con muy buena educación porque eran sacerdotes o religiosas las que daban las clases y educaban. Y con esa disciplina, ¿no? Pues se supone que salías como, bueno, el lema de los maristas, buen cristiano y virtuoso ciudadano, ¿no? Y así, las diferentes congregaciones tienen sus no sé cuál era el de las Josefinas. Ay, me estás agarrando. Eso es lo que me gusta de ustedes. Sí, que se nos olvida todo, totalmente. Lo cual significa una falsedad terrible, ¿no? En las creencias. Pero bueno, pero mira, espérate, antes que comencemos, qué chiva está tu camiseta. Es el Gollum original, por eso me lo puse. Cine mudo de principio, va, del siglo XX. Buenísimo. Sí. A partir de este Gollum es que
salen todos los Gollum, ¿verdad? Que sí, a partir de también iniciamos el 2020, seguimos con el 2026 mostrando la colección de camisas del antropólogo. Buenísimo. Bueno, la cosa, gracias. La cosa entonces está en el hecho que la mengalita es clase baja, clase media, que hacen un esfuerzo sus papás por ponerla en un buen colegio en la ciudad y que solo tiene 3 destinos posibles. O se casa con alguien de dinero, ¿verdad? Porque la pusiste en vitrina, o se queda soltera para toda su vida. Por eso es que si te fijas, había mucha señorita. Distinguidas mengalitas. Exactamente. Y después la parte, o sea, lo peor que le podía pasar a la mengolita era que, pudiendo ser un buen prospecto, termina casándose con alguien de su misma más bajo que ella, o sea, o inservible, ¿no? Que es aquello de que desesperada por no quedarse soltera, pues ya por último me subo a vea, por eso. Entonces es interesante, porque si te fijas en TikTok hay cortos donde dicen el hombre que quería a mi mamá y el que yo le llevé por andar de apurada, ¿no? Entonces te suele salir algo así, más o menos eso era. Ahora, pero la mengalita tenía que tener características, tenía que ser bonita, tenía que ser inteligente. Totalmente. ¿Verdad? Porque la inteligencia era premiada. Pero me refiero inteligente en el estudio. Claro, a eso me refiero. Sí, claro, sí, porque tenía que ser aplicada, si queremos buscar si un término. Incluso acá, aplicada, ¿verdad? Pero no hablo de inteligencia emocional, porque sí, o sea, a veces fracasaban. Entonces el caso, nos dijeron, si te acordás, que doña Leti Tevez estaba emparentada con una de las familias de San Miguel, muy reconocidas, ¿verdad? Pero que ella se terminó casando con un músico de la banda de la Tercera Brigada de Infantería y se fue a vivir a la Colonia Obrera. Entonces ella finalmente, después que investigamos, muere de un infarto en la calle mientras andaba trayéndole comida a su hijo, el Loco Tevez, por ejemplo, ¿no? Entonces, y habrá otras que mueren solas, porque nunca se casan. Nunca llegó el príncipe azul, ¿verdad? El ideal. Entonces, el tema de las mengalitas, que es un tema colonial, la pregunta es, ¿eso ha pasado de moda? ¿Hoy tiene en San Miguel otra forma de verse? Porque en San Miguel se vivió. Muchos de nosotros llegamos a conocer señoritas. Sí. Por ejemplo, una de las características para ser camarera de la Reina de la Paz era ser señorita. Sí, y, por ejemplo, la camarera que está enterrada ahí, en la catedral que lo mencionamos, la señora Paz. Sí, doña Emilia. Ella era señorita. Sí, es nunca se casó. Y su parte de la herencia, cuando muere, y por eso está enterrada en la catedral de San Miguel, se la deja la construcción de la catedral. La única diferencia es que ella sí era caudalada. Claro. Y la otra camarera de la Reina de la Paz que yo conocí fue doña Maruca, ¿verdad? Que fue camarera mucho tiempo. Famosa. Entonces, y era señorita también. Sí. Entonces, lo que pasa es que también el ser camarera de la Virgen de la Paz requería de consideraciones especiales. Claro, eras una señorita distinguida. Claro. Eras no necesariamente de dinero, ¿verdad? Pero porque Maruca no lo era. Hacerle honor pero sí de una familia, pero una familia respetada y conocida. Honorable. Entonces, yo recuerdo todavía que en el San Miguel de los 80 todavía había, digamos, una serie de señoritas casaderas que podían vivir en colonias populares, no en las colonias de gente de dinero, y que estudiaban en aquel momento, pues el Colegio Josefino Nuestra Señora de la Paz era el único colegio de señoritas, y la Santa Sofía de alguna manera, pero era más popular, la Santa Sofía, no era élite, era más popular, y ahí había muchachas que, o bien por su belleza física, destacaban. Habían muchachos
¿verdad?, con dinero de familias con acaudaladas que la buscaban. Entonces es una tradición en San Miguel que yo no me atrevería a decir que ha desaparecido, que hoy ya no se sabe qué es la mengalita, ¿verdad? Pero sí existe. A veces sucede. Existe esa tradición. Claro, a veces suceden, pero no sabemos cómo llamarlos. Claro. Porque hay. Entonces la mengalita se vestía llamativamente, ¿verdad? Porque obvio, había que mostrarse, ¿verdad? Había que mostrarse. O sea que me estás hablando, se oye bien así como arribista vos. Pero es una forma de mejoramiento. Claro. ¿De qué otra forma vas a encontrar pareja? Si se supone que el amor no se fija en clases sociales. Entonces, pero de alguna manera tenés que presentar a la muchacha en sociedad para que pueda ser vista por los jóvenes que eran los que, digamos, iban a escoger y a dar el primer paso. Yo creo ¿Cómo era esto en San Miguel? El punto de reunión era el Parque Barrios. Pero me estás hablando de 1900 ¿cuánto? Principios del siglo XX. Ok. Había una rueda alrededor del parque, los hombres caminaban en las agujas del reloj, ¿verdad? Ajá. Y las mujeres en el lado contrario. Entonces, ahí daban vueltas. Para armar el separados, ¿verdad? Separados. Entonces, ahí yo iba caminando y miraba a alguien, reía, la saludaba, y si ella me contestaba, en la siguiente vuelta ya me pegaba. Y ya se iban separando las parejas. Pero ¿te imaginas las que se quedaban solas? Yo puedo entender eso porque en el equipo de fútbol del colegio a mí nunca me escogían. Me imagino que era brillante para el deporte. Servía para jugar fútbol. Entonces podían a todo el grado y sacaban. Nadie quería elegir. Coco Ojeda sacaba a los mejores que jugaban a fútbol y ellos escogían a los dos equipos que se iban a enfrentar. Vos te quedabas por último. Yo era el último. Sí, me imagino. Ya por último me quedaba donde ya le hacía falta algo. Entonces, igual imagino yo que había esa forma. Imagínate las que quedaban solas o los que quedaban solos de esa vuelta. Entonces era como la forma social. Entonces las mengalitas iban al parque, ¿verdad? Entonces obviamente tenías que ponerte tus mejores galas, parecer interesante para el muchacho que le había gustado, que no solo físicamente, y obviamente ahí llegaban bastantes muchachos que no necesariamente eran de dinero. Los más acaudalados. Correcto. Entonces llegaban quizás hasta los más atrevidos, ¿verdad? Y había mucha gente que digamos, buscaba. Acuérdate que había teatro en San Miguel, entonces había grupos escénicos, grupos de teatro, donde estaban muchachas bonitas y que ahí podías allá haber interacción. Correcto, y todo eso. Correcto. Pero fíjate que, como siempre en la historia del mundo, la vida se vuelve injusta porque al final existen mengalitas, pero no existen mengalitos. ¿Y la dinámica para el hombre era similar o cambiaba totalmente? Lo que pasa es esto, sí, es machismo obviamente. Totalmente. Porque se deja la carga de parecer, esta expresión que se decía mucho en la antigüedad, ya estás en la edad de merecer, ¿verdad? Desde ahí comienza a ser entonces, violenta. Eso era, digamos, ¿verdad? Una buscar un fuerte, buen marido. Sí, claro. Porque siempre se decía, el varón es el que iba a ir a la universidad y la mujer tenía, la hembra de la... Que conseguirse un buen marido. Que conseguir un buen marido porque todo le iba a quedar al varón. Si el varón era buena persona... Y se siguen repitiendo, te voy a decir. Le daba su dote de herencia. Pero lo que a la mujer le tocaba era buscarse un marido con pisto. Hablo de las, digamos, ¿verdad?, de las clases privilegiadas, más educadas. Entonces, eso era así, era una realidad, obviamente machista. Y por eso el término mengalita era todavía la que lo tenía más difícil. Porque una muchacha, hija de buena familia,
y va a conocer muchachos de buena familia. Entendería que hasta en algún momento debe de haber algún tema de matrimonios arreglados o por conveniencia Sí, claro, de familias. Pues. Se hacía mucho, por ejemplo, la valla. Cuando vos vas viendo que llega mucho extranjero a San Miguel y pone las fintas de café, los beneficios, los almacenes, todo eso, surge la pregunta, ¿y si solo tengo hijas? ¿A quién le va a quedar mi almacén? ¿A quién le va a quedar mi hacienda? Marido. Entonces yo, como dueño de la hacienda, traía expertos. ¿Qué fue lo que pasó? De afuera, para que ellos trabajaran en mis empresas. Buscaba gente europea y pensando en que que venía solo, podía casarse con mi hija. Mis nietos iban a ser, ahí habían varones, iban a ser los que iban a heredar. Y eso era como una costumbre dentro de las familias de dinero en San Miguel. Traer gente del extranjero a trabajar en sus empresas para que se casaran con ellos. Entiendo que a medida pasaba el tiempo, o sea, estás hablando del principio del siglo XX, pero luego, si hablas de las siguientes generaciones, tal vez no era la importación del talento de fuera del país, pero sí se migraba gente de San Salvador. Por ejemplo, don Mauricio Miardi, cuando crea su gran empresa y su beneficio en Berlín, en Usulután, trae a Berlín gente de Holanda, trae más italianos, trae de Líbano y trae también de Inglaterra o de Irlanda a Berlín a trabajar, exacto, para el café, para el beneficio. Perfecto. Entonces allí ellos eran gente soltera que ellos tenían familia y entre ellos arman una sociedad local. Por eso Berlín tiene un casino. Berlín va a tener una zona de casitas bonitas con lámina troquelada y ahí está. Armaban sus grupos, sus guetos. Es correcto. Y se casaban entre ellos. Eso era hacer. Ajá, pero... Y el caporal de la hacienda, el caporal de la finca, que también tenía hijos, ¿cómo podía ser? Si era bonita y se fijaba alguno de los extranjeros en ella, pues bueno, ¿verdad? Pero esto que nos ha de estar escuchando la gente, la pregunta es, qué fea esa sociedad, ¿verdad? El machismo y todo eso. Bueno, es que aquí ya tenemos que trasladarnos a la antropología. Y esto que voy a decir, fíjate, es fuerte. Si vos pones 10 personas, 10 varones y 10 hembras, y lo soltás en una parte ahí, que solo ellos 20 viven, y dentro de esos 10 hombres hay uno guapo, y dentro de esas 10 mujeres hay una guapa, está claro quiénes van a ser rápido pareja. Los dos guapos. Los 10 hombres van a querer ser novio de la mujer guapa, y las 10 mujeres van a querer ser novias del hombre guapo. Pero solo los dos guapos se van a poder poner de acuerdo. Los otros 18 será lo que cae. Wow. Eso es así, biológicamente. Y a veces, mucha gente dice, mira, es que el amor existe porque ellos llevan 40 años de casados. No, lo que ha pasado es que no me salió la que yo quería, pero me conformo con esta que me dijo que sí. Eso es una realidad. Es así de cruel, así es la naturaleza. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Bueno, y en la actualidad, si te fijas, en el último censo en El Salvador, el 31% está soltero. Y esa cantidad se va a dar vuelta en la medida de los años. Cada vez más va a ir quedando más gente soltera, porque va a ser bien difícil encontrar pareja. Exactamente, va a ser más difícil. De hecho, por una sencilla razón. Ajá. Hay mucho la mujer se enamora del futuro. El hombre se enamora del presente. Es decir, por ejemplo, la hormona que se activa para que vos te fijes en alguien o te enamores o decidas casarte con alguien es la oxitocina. Uh-huh. Entonces vos decís, sí, este muchacho se ve que va a ser profesional, viene de buena familia, vamos a poder comprar casa, es prometedor. Va a tener un negocio, vamos a poder tener hijos y no vamos a estar... La mujer se enamora del futuro. No vamos a estar en altibajos, lo veo con capacidades. Y
Entonces, pero el hombre se enamora con la vasopresina, que es, se enamora del presente. Entonces, yo te digo, pues mira, la muchacha está bonita, está delgada, es guapa, en la cama es increíble, me trata bien, pero con el tiempo va cambiando. Entonces yo digo, bueno, mira, ¿y por qué ya no es como antes? Ya no me querés. Entonces yo me enamoro del presente. O sea, no me fijo. Del presente que cuando pasa no, se convierte en pasado. No, por eso, pero de que no me fijo que vamos a envejecer ambos. Sí, solo es inmediato, ¿verdad? basado Entonces, en la inmediatez. es eso. Estas son realidades que están afectando al tema de pareja. Y tenés entonces que va a ser cada vez mucho más difícil que la gente pues pueda lograr eso. O sea, las mengalitas lo tenían difícil, pero lo que te puedo decir es que, porque mira todo lo que tenían que hacer. O sea, era en aquel momento que la mengalita tenía que ser inteligente, ser bonita, saber cocinar, atender la casa, criar los hijos. Y me estás hablando de ese patriarcado que el feminismo ha venido contrarrestando. Pero tenés en la actualidad que es todavía mucho más difícil. Por las condiciones. Exactamente, porque hoy te puede decir alguien, no, y yo porque tengo que cocinar, yo porque tengo que aprender a... No, es que esto es de ambos. Pero lo que está pasando en realidad es que el hombre no está preparado para una mujer empoderada. Eso es lo que está pasando. Sí, al final fue lo que... Entonces, volvemos a retomar el programa del año pasado, que los hombres buscan mujeres, o sea, las mujeres buscan hombres que todavía no existen. Y aquí tenemos un problema bien interesante, el caso del feminismo, que habla de una mujer empoderada. Bueno, lo que está sucediendo es que es malo el machismo, pero lo que hemos visto es que se está instalando un embrismo, ¿va? Que es lo contrario al machismo, y que ambos son malos. Entonces, ¿qué pasa la mengalita en la actualidad? La mengalita ha sido sustituida por la mujer empoderada, es decir, una mujer profesional, independiente, con su propia casa, su propio dinero, autónoma, buen trabajo e incluso propio negocio. Autónoma. Va, pero eso le ha llevado a la mujer a desarrollar una personalidad masculina. Sí, vos has hablado de eso. Ahora bien, el caso del hombre. Entonces el hombre le es difícil valorar a esa mujer. Van a chocar, genera una competencia más que una unificación. Entonces, ¿qué necesita una mujer empoderada? Necesita un hombre con un temperamento femenino. Y aquí quiero decir algo. Esto de temperamento femenino, para que no temperamento femenino y temperamento masculino, no estoy hablando de homosexualidad, ni de lesbianismo. No. Estamos hablando de que hay mujeres con carácter fuerte. Mujeres que vos no le vas a decir, vaya, mira, vas a dejar de trabajar y te vas a ir a hacer a la cocina. Te vas a estar en la casa y vas a cuidar a los hijos, ¿viste? Esa mujer te va a decir, ey. Habrá mujeres que lo que quieren es un hombre que las mantenga, pero habrá mujeres que no. Entonces, si vos de hombre le decís, es que vos vas a estar en la casa, vas a chocar, porque aquella mujer tiene temperamento, digamos, masculino. ¿A qué me refiero con temperamento femenino? Que es la persona que se preocupa por los hijos, que está pendiente, que es servicial, y hay hombres que pueden hacer eso. Entonces, el gran problema hoy es que no lo hablan. Porque lo que debes de darte cuenta es que si hay mujeres que quieren un hombre líder, un hombre que mande, que tome decisión, pero para lo que ella quiere. Pero es que vos a un hombre líder no lo vas a controlar. No. Entonces ponete de acuerdo. Entonces un hombre que él toma sus decisiones, el vato va a ser así siempre. Y vos no le vas a poder no le vas a salir que, mira, hoy ya no vas a salir de la casa, hoy no vas a ir con tus amigos, hoy no vas a hacer esto, hoy te vas a quedar aquí, porque no te va a hacer caso. Sí, él juega papel de proveedor, pero el ser proveedor le da derecho. Es correcto. Entonces, ahora... Y es malo, por ejemplo, que haya un hombre que diga, bueno, entonces vos sos la que trabaja, Gloria, vos ganás más que yo me quedo en la casa entonces. Yo conozco un matrimonio. No. Pero necesitas inteligencia emocional. ¿Sabés que una mujer, cuando ve a un hombre así, con el tiempo le termina siendo infiel y le pierde el respeto? Sí. La mujer, diga lo que diga, quiere un hombre, no digo que la golpee,
pero quiere un hombre líder. Quiere un abrazo proteccionista. Al final, ¿verdad? Sí, las mujeres queremos pero hay que ponerse de acuerdo. Definir realmente Porque todo tiene un costo. Fíjate que hay que hablarlo, porque fíjate que aquí viene un dato bien interesante. Cuando vos le decís al hombre en la actualidad lo que está pasando es, mira, es que tenés que controlarte, no tenés que ser machista, no tenés que hacer aquí, tenés que respetar a la mujer. Entonces lo que estás haciendo con el hombre es que ese su temperamento masculino le estás diciendo que lo reprima. Que lo reprima. ¿Qué pasa cuando el hombre estalla? Te golpea, se va, se alcoholiza. ¿Ves? Entonces es complicado. Entonces eso es lo que estás viendo que está pasando. Hablemos de la diversidad sexual entonces. Porque al final vos ves de que, yo te digo, yo he conocido mujeres que se están manejando por el tema de parejas mujeres. Dicen que nadie entiende mejor a una mujer que otra mujer. Se supone. Es un argumento lésbico de que una mujer sabe lo que le da placer. Lo que pasa que... Pero la pregunta es esta. ¿Por qué no hablas eso con el hombre? Debería. Lo que pasa que siempre creo que está el tema del miedo al rechazo, el temor al rechazo, el cuando... ¿Qué rechazo? El que no te acepten. ¿Quién? La persona a la que vos le estás apostando. Pero es que cuando lo estás conociendo, es que allí es que debes... Fíjate bien, el enamoramiento dura entre 6 y 18 meses. 3 meses. No, por eso. Hay gente que le dura más y todo eso. Ajá. Cuando pasa la fase de enamoramiento, ya lo va viendo, le va viendo los defectos. Sí, dice, bueno, no, esta se parece a la mamá, quiere una mamá. Entonces, ¿cuál es la queja de las mujeres empoderadas y más frecuente de los hombres? Que no quieren niños. Sí. Que no van a ser la mamá de un hombre, te dice. Sí, cabal. Y entonces, y eso no lo viste antes. Porque el temperamento femenino se ve. El temperamento masculino se ve. Un día hablando porque vos tenés unas amigas que ni una es completa. ¿Y por qué solo hablas de mis amigas? ¿No has visto los porque tuyos? Porque son las que me presentás. Yo evito presentarte amigos. Sí, ¿verdad? Porque sé que están enfermos. Okay. Están rotos. Bueno, ok. Entonces, qué bueno. Me encuentro una de tus amigas. Una de tus amigas, abogada, empoderada y todo eso. Y le digo yo, porque nos encontramos en la calle y estaba ahí un vendedor a la par. Vendedor ambulante. Ajá. ¿No? Y le digo, mire, le quiero hacer una pregunta. Este vendedor que está aquí, le digo, está feo, está bien, está feo, ya vio. Pero este muchacho, si se mete con usted, le dije yo, le va a ser fiel y la va a cuidarle. Y mire lo que vende, le dije yo, le va a llevar todos los días parte de la venta. ¿Usted se casaría con él? No, me dice. El hombre, le dije yo, cuando está en la punta de la pirámide, o sea, el hombre exitoso, tiene toda la pirámide para él. Sí, no te va a elegir a... Porque si el hombre, este vendedor, fuera vendedora, y está bonita y le gusta, a él no le importa que sea vendedora ambulante. No tiene ese problema. Entonces, fíjate bien, la mujer, fíjate el gran, digamos, paradigma que hay, ¿no? La mujer tiene que ser profesional, ser exitosa, ser independiente, tener su casa, su carro, su dinero, pero ve al mismo nivel o arriba. Entendé, un hombre a tu nivel de éxito o más arriba de vos no se va a fijar en una mujer exitosa. A menos que estén de acuerdo y lo hablen. Porque son dos mentalidades proveedoras, líderes. Entonces tú no le vas a decir a una mujer exitosa, mira, nos vamos a mudar para San Salvador, ya no vas a trabajar acá y vas a ver allá. Momento y mis negocios es lo primero. Pues sí, entonces no, pues. Y el hombre en la cultura machista nuestra, que se queda con una mujer empoderada, bueno, entonces yo me quedo en la casa, con el tiempo terminan perdiéndole respeto.
porque no es el hombre proveedor. Fíjate qué complicado, ¿no? Fíjate que yo creo que a veces... Y eso es lo que está arruinando las relaciones. Lo que pasa es que también las mujeres queremos, por lo menos, buscar a alguien a quien admirar. Uh-huh. Ya en la mayoría de los casos. Pero entonces, ¿y si el hombre se queda en tu casa y hace las cosas domésticas, atiende a los hijos? Que yo no sé qué hay de malo en que el hombre atienda a los hijos, los críe, los lleve a la escuela, les prepare la comida. Es un montón de años de patriarcado, Marvin. Pero entonces la mujer también es cómplice de eso, ¿no? Al final todos hemos contribuido a seguir bajo esas estructuras. Entonces, al final es un proceso de deconstrucción para poder generar una nueva sociedad. Mientras no aterricemos y estemos conscientes de esas debilidades o de esas situaciones con las que nosotros se muestran porque las cuando relaciones. tú me decís, hay mujeres que están optando mejor por las relaciones lésbicas, es por el hecho de activo-pasivo. Es decir, una mujer que renuncia al tema de las relaciones heterosexuales porque cree que con las mujeres se siente mejor, lo que me estás diciendo es que está buscando una mujer que le va a hacer caso, porque ella va a jugar el rol de hombre. De hombre. O sea, tiene temperamento masculino. Entonces quiere que la mujer se vista bonita, vaya con ella a todos los lugares, esté en la casa. De volado. Exactamente. Entonces lo que vos querías era un hombre que te hiciera caso. Que te hiciera caso. Y entonces no busques un hombre líder que no te va a hacer caso. Porque el gran error es que cuando como la mujer te digo, se casa, se enamora del futuro, yo lo voy a hacer cambiar. Error más grande. Pero cree en eso. Entonces, y depende, porque si es un hombre con temperamento femenino, lo puede llegar a controlar. Y si es un hombre con temperamento de verdad masculino, va a poder, finalmente te va a... Yo creo que en ese tema... No lo vas a controlar y no va a cambiar. Sí, lo que pasa es que al final siempre va a haber insatisfacción. Ahora, no pero ¿la solución cuál es? La solución es hablarlo. Es hablarlo. Entonces, y como siempre en todo, creo yo el término medio es importante. Primero, tenés que decirle, mi dinero es mi dinero, tu dinero, y nos casamos bajo bienes separados. Que si nos divorciamos en el futuro, yo me llevo mis cosas y tú te llevas tus cosas. Ahora, el problema es, ¿tú qué tenés? Y si no tenés nada, pues te regresas con nada. ¿Ves el punto? ¿Va? Bueno, ok. Sí, pero porque nosotros nos hemos topado con gente que a veces dice, yo necesito a alguien que me mantenga, que me dé. Me has presentado amigas que usan tuyas, que usan esta idea. Dicen, es que yo quiero un hombre que me dé todo lo que me merezco. Uh-huh. Pero es que la gente te va a dar lo que ella quiere. Claro, al final. Quien se da lo que merece uno es uno mismo. Claro. Entonces, aquel te va a dar lo que él quiere. Vos decidís si eso que te dé el otro es lo que te mereces o no. Y si no es lo que vos te mereces, te vas. Claro. Pero no te puedes casar, no puedes tener una pareja diciendo que es que me tiene que dar lo que yo me merezco. Otra cosa. ¿Y cómo sé yo lo que vos te mereces? Sí, otra cosa a veces. ¿O cómo sabes vos lo que yo me merezco? Quien sabe lo que se merece es uno mismo. Es uno mismo. Claro. Y si vos no sabes lo que te mereces. Y estás esperando que el otro. Está complicado. No, y lo. Así son tus amigas. Ay, ya vamos. Hagan caso omiso a esa parte. Uh-huh. Él se pelea con el mundo. Uh-huh. Pero fíjate que viene otra parte, el tema de que vos te volvés aspiracional y buscas un buen partido y todo. Lo que pasa es que todo es recíproco. Porque si vos buscas un hombre guapo, ¿vos crees que los hombres buscan una mujer fea? O sea, al final es como que... Lo que pasa es que la belleza es distinta, ¿verdad? Es relativa. No, me refiero que para ustedes la belleza puede ser otras cosas, sí, y para el hombre es otras cosas. Es correcto. Por ejemplo, los mismos tiempos en que se enamoran. El hombre es visual. Totalmente. ¿Verdad? El hombre Nosotros somos auditivas, ¿no? O son más emotivas, más emocionales. Más emocionales. Entonces, y eso suele ser, vea, es así. Lo que hay que tener es claro que es
Y yo he encontrado la solución, es que hay que hablarlo. O sea, es decir, todo le tenés que... si yo te conozco, por ejemplo, vos tenés un carácter fuerte. Entonces, y vos sos muy independiente. Lo has sido siempre. Pues sí. Lo has sido siempre. Vos te propusiste, aquí voy a contar una infidencia. Vos te propusiste en Empresarios Juveniles, que tenías, ¿cuánto? 16, 17 años, en ganar el viaje, que era el, digamos, el premio que demostraba a todos que eras una buena vendedora, buena secretaria, buena presidenta, buena... ¿Te acuerdas los premios que eran? Claro. E ir a San Salvador y ganar, ¿verdad? Por un jurado que eran los empresarios del país, claro. Y que lograste ir como mejor vendedora, era empleada. Sí, a nivel entonces nacional. ves, a tus 16, 17 años, no sé si eso te marcó como líder, porque vos fuiste de las primeras. Fui de San Miguel fui la primera mujer que gana un viaje. 1986. ¿Que es a Estados Unidos o a Puerto Rico? A Puerto Rico. Prijack, ¿verdad? Prijack. Ajá, entonces, ves, de entrada, a mí no me sorprende cómo estás ahorita. Cambiamos de canal, Y no me hagas entrar en detalle. Ay, dejémoslo. Pero es normal. Claro. Entonces vos necesitas un hombre que no compita contigo. Y vos necesitas entender ese hombre que ahí va a estar feliz de tener un carácter femenino, porque vos sos la que lidera. Pero ahora, ¿hay algo de malo en eso? Es mi pregunta. No hay malo. No hay malo, pero por eso estoy como estoy y punto. No, claro. No, pero ya no me refería al tema en particular. Sin particularizar. Sino que, ¿cuál es lo malo, no? Lo que pasa es que, mira, yo creo Tenemos una amiga en común, que no vamos a decir el nombre porque no se nos van a disparar los ratings y no queremos eso, y las demandas también, que ella tiene su capital y ha buscado un esposo que era empleado, ¿te acuerdas? Sí, pero para mí eso... Y ella lo mantiene. Pero a mí eso me parece fabuloso, vos, porque al final tiene un hombre que la ama, que la cuida, que la procura. Y trabaja en los negocios de las maneras que las mujeres queremos. Bueno, ¿ves? Entonces, pero para... Ahora, si lo han hablado está bien. Pero para eso... Pero si se ha sobreentendido y todo eso es complicado. Ahí sí no lo sé, pero yo creo que aquí lo principal son dosis de inteligencia emocional y buena comunicación. Yo creo que una de las garantías que tiene que darle un hombre a una mujer empoderada, con éxito, es bienes separados. Sí, y contención, porque las mujeres que son muy diestras porque a nivel si no, profesional, explícame entonces cómo es que el esposo de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, el esposo de Kamala Harris. Pues sí, pero eso es amplitud de criterios. De los esposos. Totalmente. ¿Verdad? Porque... ¿cómo se llama el esposo de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México? No lo sabemos. Y te voy a decir otro dato interesante. Ni yo sé cómo se llama. Sí, pero es un científico o algo así. Pero ese señor está, ¿viste? En un discretísimo, pero ocultísimo. Él sabe a dónde tiene que estar. Es que eso no es segundo plano, él está en quinto plano. Sí, pero es por decisión unánime. Correcto. Claro, o sea, ¿ves? y eso está perfecto. Correcto, ¿ves? Ajá. Entonces, pero al final yo pienso que es eso, es el tener esa conciencia de aceptación de la situación, porque también no creas, cuando vos pones la perspectiva de las mujeres independientes, pero vos crees de que a todos los hombres les gustaría esa posición. Es que en el caso del hombre, por ejemplo, si no tiene bien definida su masculinidad, va a chocar, se va a sentir... Sí. Bueno, veamos el caso de la doctora en Santana, que ella era jefa de médicos en el hospital de Santana. La del feminicidio. Correcto, sí, y que su esposo tenía una venta de licuados, que te apuesto que ella se lo ha de haber puesto. Totalmente. La venta de licuados. Tiene que haber sido así. ¿Qué le dio la doctora a este muchacho? Podría ser en la parte física, ¿verdad? Que le gustaba, quizás era bueno en la cama. Totalmente. Exactamente. Entonces, ¿por qué otro elemento no le veo? Sí, no creo que le hayan gustado los batidos. Pero con el tema de que ella era médico, jefa, y que su ambiente eran otros colegas, y te imaginas cuando se reunían los médicos, ¿verdad? Y le decían, ¿y vos qué haces? Pues yo vendo licuados en el puesto que mi mujer me ha puesto. Sí. La acabó matando.
O sea, la acabó matando porque, bueno, está preso porque el tipo la golpeaba, el tipo al final golpeándola. Así extrapolaba su frustración. La botó de la segunda planta, la doctora murió. Entonces, porque hay mucho hombre que no puede entender eso. Entonces, pero vuelvo a esto, es que eso se nota. Cuando te pasa la etapa de enamoramiento, empezás a verle los defectos a la otra persona, porque ya lo ves un poco más claro. Entonces, ¿qué vas a hacer allí? No es ahí. Sí. Aunque vos creas que ahí es, no es ahí. Y si a vos te gusta eso, resolvé tus carencias de la infancia, porque si estás buscando, o sea, si vos me decís, yo quiero un hombre que lidere, que sea aquí, que tome decisión, pero vos crees que lo vas a controlar a ese líder, no, es mentira. Entonces, resolve primero tu problema que tenés, ¿verdad? Porque ahí hay un problema, porque lo que tú necesitas, si sos mujer empoderada, es un hombre con temperamento femenino. Y esto de femenino y masculino, vuelvo a repetir, no se trata de ser gay. No es puntualizar. No es sexual el tema. Sino ¿Es de que personalidad tal vez? Temperamento. Acuérdate que los humanos tenemos temperamento, carácter, personalidad. Entonces, el temperamento es con lo que nacemos, son nuestros rasgos. Es decir, vos sos mecha corta, sos paciente, sos tolerante, sos colérico, sos flemático, sos sanguíneo. Entonces, ahora bien, el equilibrio es lo importante. Entonces, yo debo de decirte, mira, fíjate que yo soy a mí me pasa líder, yo soy proveedor, soy muy independiente, soy muy individual. Eso no significa que no te quiera, no significa que me caigas mal, ¿vea? Sino que significa que yo soy así. Y soy dueño de tu espacio. Y quiero por momentos mi espacio. No me gusta la gente en el sentido de las reuniones familiares, por ejemplo. Yo prefiero pasar solo el fin de año en la playa, me encanta. Sin gente, no me molesta, no me siento triste, no me da esto que se llama la depresión de Navidad, vos, que si no estás rodeado de gente, la familia, abrazos, la cena. Muy estresado. Entonces, es decir, para mí organizar la cena del equipo de producción de la 301, ¿te estresó? No, fue lo mejor en diciembre una vez y no vuelve a pasar. Ay, qué abusivo. Una vez al año. Pues sí, ¿me entendés? Sí. Yo creo que al final... Pero no es o sea, hay gente, vos sabés que hay gente que no, o sea, que manifiesta en sus redes una vida social que es falsa, porque nadie es tan feliz 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días. Yo cuando veo gente tan feliz, eso es falso. Me desconfío totalmente de la persona que me está hablando lo feliz que es en todo el tiempo, porque eso es mentira. Entonces, eso mismo pasa con las relaciones. Entonces, si yo soy así y tengo una pareja que va a ser el alma de la fiesta, que va a querer hacer fiestas en la casa, invitar a los amigos, a la familia, que va a celebrar el día del amor, el día de la amistad, el día de la bruja, el día de Halloween, el día de los muertos, el día de los santos, la procesión, las fiestas patronales, las fiestas titulares. Y, o sea, pues sí, yo tengo que saberlo. O lo acepto, porque no le puedo decir, y hoy vas a estar aquí encerrada, porque entonces eso va a generar un problema. O mejor, aquí no es. Sí. Mira, pero volviendo... Y esto también en el tema sexual. Sí, pues sí, es que eso es lo que sucede. El tema de las mengalitas era interesante porque las mengalitas eran señoritas de casa, decente. Entonces eran las que decían, no, si él quiere hacer esas cochinadas en la cama, que se busque otra. Que vaya a un burdel. ¿Ves? Se quedaba. Espero que le era infiel. Le tenía casa ¿cómo es? Casa grande, casa chica. ¿Ves? Catedral con capilla. Exactamente. Entonces, y esa es una generación. Hoy quizás, cuando tú ves las estadísticas, fíjate, el tema de, por ejemplo, el orgasmo, que el hombre no sabe cómo hacer que una mujer tenga un orgasmo, y que lo voy a decir aquí, es que ni la mujer lo sabe. El hombre tenés que preguntarle a la mujer cómo llega al orgasmo para lograr que ella llegue al orgasmo, porque el hombre no pregunta eso. Y el sexo se acaba generalmente
cuando eyacula el hombre. Es que el problema del hombre es que es individualista. Y eso va generando un problema sexual en la pareja que nadie lo quiere tocar. O el tema de sacrílego, la disfunción eréctil o la eyaculación precoz. Entonces, lo que vas viendo ahorita en los datos estadísticos es que en el tiempo de las mengalitas eran más mujeres que no llegaban al orgasmo y hoy más mujeres llegan al orgasmo. Claro, mira, a mí nunca se me olvida. Pero hay más personas solas. Pues sí, pues sí. Mira, a mí, yo me acuerdo que cuando yo estaba como los 30 y la Juana, había un programa de una sexóloga que decía, mujeres, vayan por sus orgasmos, ¿me entendés? ¿Y cuánta razón tiene vos? Porque al final vas a estar pensando en que, ya estoy tocando tema Kama Sutra Reload o algo aquí, pero realmente es temas de comunicación y levantar barreras que han pasado cerradas todo el tiempo, definitivamente. ¿Y usted ya reconoció en su tiempo una mengalita? ¿O ya se calificó como mengalita? Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar y continuamos aquí en la 301 con Mengalitas en San Miguel. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Seguimos en la 301. Gracias por compartir con nosotros. Aquí continuamos con Mengalitas en San Miguel. Marvin, si hablamos de principios del siglo XX, ahora a principios del siglo XXI, sí, ¿verdad? La primera mitad del siglo XXI. ¿Cuál sería la comparación? ¿Cómo serían las relaciones? ¿Cómo aparecen? ¿Existen mengalitas? Debe, porque el ser aspiracional se mantiene. Ya no le llaman mengalitas. Obviamente. El nombre va a ser raro cuando la gente ve el título. ¿Qué es esto, no? La pariente de Sutanita te van a decir. Pero digamos de que siempre hay familias de clase media, clase baja, que van a tener una muchacha bonita, una hija bonita, y que le pueden ver potencial a esta muchacha poniéndola a estudiar en un colegio, en un lugar donde va a tener otro ambiente, y va a poder conocer un muchacho que la merezca y que se case. Y si esta muchacha es inteligente, digamos, va bien en las notas y todo eso, va a poder entender que sí le conviene a ese muchacho materialmente, pero va a entender que tiene que terminar una carrera universitaria. Ahora, ya no se trata de que sea licenciada o algo así, sino que viene un tema más interesante. ¿Qué carrera es la que tiene que escoger una mujer que quiere ser independiente, ¿verdad? Pues tenés dos, que son las carreras médicas y las ingenierías. Como siempre. Que son también para el hombre. Claro. Porque son las carreras con futuro, que eso ya lo hemos dicho en algunos programas. Eso aplica para los dos. Entonces esta muchacha, si va mal el matrimonio, pues no le va a asustar divorciarse, porque va a tener ser autosostenible. Porque ella va a ser autosuficiente, claro. Y le va a decir a este muchacho desde joven, vaya, mira, vamos a tener tantos hijos, 1, 2, lo que yo... Y vamos a tener, digamos, mi trabajo. O sea, a mí no me vas a decir de que yo tengo que dejar de trabajar porque vos me vas a mantener. Me imagino que eso incluso no es real si hay parejas jóvenes que quieren tener una casa. Porque hoy para tener una casa tienen que trabajar los dos. Claro. Entonces yo no creo que ya haya parejas que le digas el marido, bueno, a menos que seas el dueño de un supermercado. Claro. Te vas a quedar en la casa. Y aún si sos el dueño del supermercado, tenés que ir a atender el supermercado. Claro. Entonces ya eso no existe. Pero sí tener claro que vas a tener tu independencia. Para mí, una mengalita
tiene que tener claro eso. Y lo importante es que ser profesional, haber estado en un buen colegio, haber recibido una buena educación, no te da la capacidad emocional para entender si te estás casando con un monstruo, te estás casando con una persona rota, te estás casando con una buena persona. O con una total equivocación. Exactamente. No, entonces tenés también que trabajar la parte emocional. Porque yo te decía, cuando surgió el tema de las mengalitas en los contenidos de la 301, yo te decía que si bien es cierto, los papás se vuelven, hacen esfuerzo, la niña es bonita, la ponen en un buen colegio. O sea, si vos le vas a dar una educación en un colegio de gran prestigio. ¿Qué vas a invertir en ella en educación? Si vos lo pones, voy a invertir en ella. Como yo te digo, si vos vas a ir a Disneylandia, tenés que evaluar que desde San Miguel tenés que pagar el boleto. ¿Qué significa eso? Que si vas a tener a tu hija en un colegio de prestigio, que son colegiaturas caras, son bonos caros, ella después te va a seguir pidiendo una vida de gente acaudalada. Entonces ahí te topas con las frustraciones, porque al final siempre sigue aquella que quiere una vida que no es la verdadera, sino que están queriendo escalar, porque al final... Bueno, entonces eso lo que haces es hacerle la idea a tu hija de que tiene que buscar un hombre con pisto, y entonces no importa si el tipo la maltrata, si es infiel, lo que ella necesita es tener garantizada. Pero esa es otra forma de violencia. Y claro, pero eso es un error, porque lo que tenés que decirle a lo que tenés que decirle a un hijo es, mira, tu herencia va a ser la educación. Así que aprovecha, prepárate bien, yo te voy a ayudar hasta que seas profesional, orientalo a que, porque aquí hay un error, los papás, hay que él escoja. Claro, si es un bichito de 17, 18 años, ¿qué crees que va a escoger? Robótica. No, hombre, va a querer ser generador de contenido, sí, youtuber. Sí. O sea, no puedes dejar que el tu camino hijo, fácil. O sea, pues sí, no puedes dejar que tu hijo estúpido escoja que va a hacer eso. Sí. Entonces tenés que orientarlo. Entonces, ya dijimos, solo hay dos carreras que te demandan un gran sacrificio, ¿verdad? Totalmente. No es fácil ser médico o carrera médica o ingeniero. Exactamente, o sea, no es fácil. Entonces, y no es que ser médico sea malo, es que lo que pasa es que hasta eso tenés que saber que para ser un buen médico, además de ser médico general, tenés que irte al campo, porque ahí es donde no hay médicos, y tenés que especializarte y subespecializarte. Claro. Y que aún eso te puede generar que no sirva, porque yo he visto en la actualidad jóvenes que dicen que no hay que estudiar ni medicina, ni enfermería, ni laboratorio clínico. Pero yo creo que es porque han tenido, digamos, una mala experiencia a la hora de escoger o de tener un capital o la guía para dónde te vas a ir. Pero no es porque la carrera no sirva. Las carreras de futuro, aunque no lo quieran, ¿verdad? Aunque no parezca así, aunque quieren olvidarse del esfuerzo, aunque no parezca así, son las carreras médicas, porque el país va hacia una población mayoritariamente vieja, es decir, enfermedades. Y la otra que te puede generar buenos trabajos es las ingenierías. Lo que pasa es que tenés que saber muy bien, no es lo mismo estudiar en las universidades élites del país que en las universidades de cantón, sí, que claro. Esa es otra cosa, porque cuando vos vas a una empresa y decís, vaya, yo soy de una universidad élite y va otro de universidad de cantón, la empresa va a escoger para jefe, para dirigente, claro. al élite. Sí. O sea, eso es así. Entonces, clasista, sí, todavía. Pero ese es el mundo que hay. No, porque esa es otra cosa. Yo recuerdo cuando di clases, de repente llegaban los papás de los alumnos que habían dejado la materia y me decían como que yo no premiaba el esfuerzo. Es que no la vida, el esfuerzo. La vida no te premia el esfuerzo. O sea, la vida no es así. Entonces, ¿por qué le querés mentir al muchacho, a la muchacha, de que le vas a premiar el esfuerzo? Pero es que la vida no te premia el esfuerzo. Entonces, tenemos digamos, esa frustración. Y hay un montón de carreras universitarias que deberían de ser revisadas, que ya no sirven,
que ya no van a servir, lo hemos dicho, por el tema de la inteligencia artificial, y que si te fijas, en El Salvador no se están abriendo fuentes de trabajo. En San Miguel se han abierto fuentes de trabajo últimamente, pero ¿para quiénes? Meseros. Por la amplitud de la cartera. Bueno, pero para eso no necesitas pues ni estudiar mucho. Y se la ven palito a palito las empresas contratan. Sí, porque no quieren. Es correcto. Porque el salario no les alcanza para vivir y también es muy demandante. El tema de los horarios y la ves, pero sí. O sea, ¿en San Miguel se están abriendo fuentes de trabajo? Sí, muchas. Sí, claro, para vender celulares en el Parque Guzmán, para trabajar de mesero. Esas son las fuentes de trabajo que están abriendo. Ojo con eso. ¿Va? Sí. Entonces, si eso está bien, para eso no necesita estudiar. Para eso. Entonces, pero eso es lo que estás viendo que está pasando. Más gente soltera, gente que está retrasando los hijos lo más que puede. O gente que no quiere hijos. Perfectamente, porque es muy caro y eso va a implicar sacrificios económicos que no quieren pasar. Y yo creo que los números van a cambiar completamente. Ahorita hay un 31%, te digo, de personas sin pareja que no van a casarse, y esto va a dar vuelta. Vas a ver cuando tú y yo estemos ya muriendo, va a ser 70% de personas que no... Solas. Sí, exactamente. Por lo tanto, también va a cambiar la dinámica del país, porque entonces va a haber que tener leyes que atiendan a este sector. Hospitales geriátricos van a ser mucho más importantes que hospitales para perros. Entonces, pensiones de maternidades. vejez. Pensiones de vejez. O sea, que lo que menos va a haber va a ser maternidades. Claro, porque porque se te hospitales infantiles, ¿no? Claro. Porque la mayoría va a ser gente mayor con enfermedades. Entonces, de alguna manera, el país se encamina a hacer, y eso es un cambio muy interesante, que en antropología, ¿qué te digo? ¿Es todavía clasista El Salvador? Sí, porque la gente joven que ve por redes que yo puedo tener un trabajo desde mi casa y que yo puedo vivir solo y que voy a ser independiente, eso no es real en El Salvador. Siempre la gente, fíjate bien, la generación actual ha tenido que sustituir la casa por el iPhone. No vas a tener casa nunca. A lo más que puedes aspirar es a un iPhone. Si acaso. No, porque un iPhone, pues, comparación con una casa, lo puedes comprar. Sí. Pero hasta ahí. Entonces, eso va a ir frustrando. Y eso es lo que está haciendo que la gente no se case, no tenga hijos. Bueno, vos escuchaste a la niña que tuvimos la vez pasada con el tema de los millennials. Centennials. Sí. Con Helen, que te acordás que decía que el ser profesional y no tener acceso a una vivienda era complicado para ellos. Es correcto. Pero eso no es porque esté bien eso. Si tú vas, por ejemplo, a China, que es uno de los países emergentes, allá la gente está pensando en ir a la universidad. ¿Verdad? Todavía se entiende eso, porque obviamente para ser generador de contenido necesitas tener bagaje. Sí. Eso es inevitable. El tema nuestro, por ejemplo, de historia, que hay mucha gente en San Miguel que se atreve a hablar de historia, quiere hablar de historia, porque le da estatus, lo hace ver importante. Pero tú sabes que es bien, básico tener que saber bien cómo fueron las cosas, sí, claro, e interpretarlas antropológicamente como son, para no estar hablando babosadas. Entonces, eso le falta mucho a los licenciados en comunicación, a los generadores de contenido nuestros. Porque pararse frente a un teléfono y comenzar a decir malas palabras, o chistes, o bayuncadas, sí, está bien, no se necesita mucho, pero cada vez vas a necesitar más bayuncadas, más chistes, y se te acaban. Entonces, la viralidad, documentarte, sí, y la viralidad exige, dura una semana. Y exige inmediatez. Correcto, y es una semana. Sí. Y necesitas todas las semanas es correcto. Pero si te documentas, si podés formar, por ejemplo, cuando me decía, ¿ya te hiciste youtuber? Yo decía, no, me he hecho podcaster. Claro. Que es totalmente distinto ser youtubero, facebookero, tiktokero, a ser podcaster, que son dos cosas totalmente distintas.
buscamos ser relevantes. Bueno, yo pienso que las bengalitas van a quedar hasta aquí. Cuando yo te hablaba, hablemos de la connotación antropológica con las bengalitas. ¿Qué podemos rescatar con ese tema? Con el tema de las bengalitas como tal. Hoy, en el siglo XXI, las mujeres no están, o sea, no, yo no creo que una mujer esté aspirando el tener un esposo que las mantenga, porque también estamos buscando independencia. Como no todavía. Y por ejemplo, mira, vamos a hacer una clasificación. Uh-huh. De los 18 años a los 29 años, 30 años, tenés todavía a una juventud con esperanza, que cree que puede comerse el mundo, como vos y yo cuando teníamos claro. esa edad. La diferencia es que a nosotros nos dijeron hay que estudiar para progresar. Esta generación no cree necesario estudiar, cree necesario hacerse emprendedor y que le caiga tener un negocio. No, todavía entre los 18 y los 29. Y pueden meterse a querer hacer negocios, a querer tener un home office, a querer meterse a ser generadores de contenido. Y a la gran mayoría le va a ir mal. A la gran mayoría le va a ir mal. De los 30 a los 40 tenés un grupo tanto de mujeres y hombres que ya se frustraron, ¿verdad? Ya incluso se enamoraron, ya les los trataron mal, y entonces venís y decís, bueno, hoy ya es aquello de, una de tus amigas me decía una vez, sí, que tenemos entre mis amigas, que sí, la andaba merodeando un hombre, y entonces me dice, fíjate que me invita a comerme, y le dije, yo lo que necesito son los $500 para pagar mi casa. Le voy a decir, le dije yo. Fíjate, o sea, estoy hablando entre los 30 y los 40. ¿Por qué? Porque no sé por qué son raras las mujeres que entre los 30 y los 40 no tienen hijos. Vea, todavía esta generación millennial, ¿verdad? Los hijos son caros. Sí, pero los han tenido allá en los 20. Sí. Porque siguen creyendo que teniendo hijos de un hombre, no, sí va a quedar con ellas todavía. Y esto no estamos hablando que pasa solo a nivel de clase baja, pasa a nivel de clase media. Hay un montón de mujeres, madres solteras todavía, que tú te explicas, bueno, y estas no tuvieron educación sexual. Y de 40 en adelante están las divorciadas, están las que ya se resignaron a quedarse solteras. Incluso tuvieron un hijo, si lo tuvieron, y ya saben que es así. Y que quien la va a ir a ver al asilo o la va a enterrar es su hijo. Entonces, y están de los 40 en delante, como dicen aquí en San Miguel. Ajá. Entonces, ya están resignadas para eso, son más maduras. Y pueden estas personas rehacer su vida. Sí, y ya lo hacen más sanamente. Porque, es con decir, más conciencia. No están esperando un hombre que las mantenga. Eso que me decía otra de tus amigas, lo que yo me merezco. No, es que esa mujer de 40, 50 años, ella se da lo que ella se merece. Se merece y si se mete con un hombre, pues entonces ya es para compañía. Ya no están esperando ya nada. Es acompañamiento. Correcto, no están esperando nada. Es más, es una mujer que con un hombre de 50, que la vida comienza a los 50, pueden poner un negocio, pueden poner un emprendimiento. Irse de viaje. Lo que sea. Entonces y va a ser menos conflictivo porque entonces ella se va a ir con sus amigas. Y un hombre de 50 que me diga que la mujer de 50 le va a ir a ser infiel, pues ojalá, dice, que se vaya. Dicen que Nicolás Maduro tiene tan mala suerte, que no solo se lo llevan a él, no que lo llevan con todo y mujer. Ay, ya van poco. Se me imagina. Entonces ya no hay esos celos, lo que quiero decir, va. Ella puede salir con sus amigas. Es que hay madurez. Bueno, ¿verdad? ¿Qué te voy a decir? El hombre ya si lo ve una muchacha joven es porque ya sabe que le está pagando, que le tiene que pagar, que le va a dar. Que se dan paja pues a ellos. Sí, o sea, porque... No, allá sí ellos se dan paja, ¿verdad? De que una muchacha joven va a estar con él porque lo ama, ¿no? O sea, bueno. Es decir, porque sí hay gente joven que le gusta a la gente mayor, existe, pero tenés que estar claro qué es eso. Y eso se nota y se sabe.
Entonces, para mí existe esa clasificación en San Miguel de mujeres, ¿no? Y de mujeres y hombres, ¿no? Las mejores relaciones que puedes encontrar son en las que ya no esperas nada. Pues claro. Quieres ser feliz. Si eso lo hubieras sabido a los 20, ¿verdad? Quizás mucha gente no tuviera los problemas y acarreara lo que tiene. Entonces eso. Lo importante de todo es hablarlo, creo yo. Bueno, yo creo que las mengalitas nos dejan un gran aprendizaje. Imagínate qué interesante el que después de un programa como el de la Belén surgiera un tema tan, para mí sí es controversial, porque al final vos ves, cuando vos me contaste la historia de la mengalita, vos decís, puchica, las expectativas de los papás, lo que vos me decías, cómo visualizan los padres a la hija como mercancía. ¿Y se da eso todavía? La hembra es maíz para el prójimo. Ay, qué feo eso, Marpi. Un refrán salvadoreño. ¿Ves? Bueno, nosotros nos vamos a quedar hasta aquí. Recuerde que somos la 301 Ruta de Historia. Estamos compartiendo con ustedes contenido todos los domingos. Si el contenido de hoy le gustó, por favor suscríbase y forme parte de esta comunidad que ama la cultura. Será hasta el próximo domingo donde nos vamos a reunir nuevamente a un nuevo recorrido a través de la Ruta de Historia de la 301. Que estén muy bien. La 301 hay que abordar.